Bienvenido Leo para tu lectura de tarot en el amor para el mes de septiembre del año 2018. Muy bien, vamos a dar comienzo, querido Leo. Aquí te marca un inicio, los haces siempre son un inicio, y nos dice que la suerte, las oportunidades te van a acompañar y todo va a ayudar a que tus objetivos por fin sean cumplidos y logrados. Siempre los tiempos son relativos, es decir, que esto podría comenzar en agosto y extenderse quizá unos meses hacia adelante, o quizá podría comenzar un poquito más hacia adelante directamente. Los tiempos siempre son un poco relativos y, como son lecturas generales, impacta de forma diferente en cada uno de ustedes. También, siempre que hago referencia a la palabra pasado, que digo pasado, puede ser en meses anteriores, porque es una consulta bastante frecuente, entonces aprovecho y lo aclaro ahora. Entonces les decía que todo esto va a ayudarlos, este nuevo comienzo, a que sus objetivos sean cumplidos, sean logrados. Y el mundo de las cosas materiales, porque siempre los haces de oro nos indican las cosas materiales, va a ser más importante durante este periodo y te vas a poder desenvolver con mayor soltura de la que veníamos hasta ahora con el signo de Leo particularmente. Y esa soltura te va a dar un mayor dinamismo y generando más y mejores resultados. En el tema del amor, que es el que nos aboca, también puede iniciar un romance, puede haber un nuevo comienzo que sea valioso, como es este elemento, y siempre tenés que incorporar algo nuevo cuando es un inicio. Entonces nos habla también de que tenés que incorporar una cierta disciplina si es que estás solo o sola y en búsqueda. Y tenés que, si estás en búsqueda, supongamos, de un trabajo, porque también puede este elemento tranquilamente referirse a eso, tenés que hacer una nueva búsqueda quizá en otra actividad laboral, quizá en una actividad paralela a la que ya estás desarrollando. Y en cuanto al amor, generalmente lo que anuncia esta parte es de acrecentar tus logros y no solamente quedarte con lo ya conocido, sino incluso de ampliar nuevas experiencias. Y también en cuanto a los logros materiales, bueno, nos habla de acrecentar algunos logros. Entonces es una carta que va siempre acompañada de un enorme optimismo, de una enorme fortaleza interna, que nos describe una mayor confianza que vas a adquirir, que está por venir, con miras a un cierto futuro, que, como les dije, son plazos que pueden variar, insisto, incluso en una lectura tan general como esta, pueden variar aún más. Aquí nos representa fundamentalmente la posibilidad de un regreso de personas del pasado o a situaciones del pasado. Nos habla de una forma tangible, de una forma física, y por lo general nos dice que habla de reencuentros, incluso con viejas amistades, reencuentro con familiares, pero también reencuentro con antiguas parejas, lo que serían las exparejas. Y nos dice que esas viejas amistades o esas viejas parejas que estaban ahí medio perdidas nos reaparecen de algún modo, o nosotros nos reaparecemos para con ellas, y esos antiguos amores que nos tienen este recuerdo bastante feliz, también incluso desde lo familiar, ese recuerdo grato que tenemos de antaño,
nos anuncia que nos lleva, nos transporta esta persona o estas personas o este reencuentro a situaciones del pasado, quizá a lugares del pasado, quizá te traslades al lugar donde naciste o a un lugar grato y querido por vos, y a esas cosas de la infancia incluso también podría hablarnos, si en el caso que hable de familia. Y entonces nos habla de esas clásicas reuniones, quizá con compañeros del colegio, y también nos puede hablar, como les decía, de exparejas y de esas situaciones que recordamos con cierta felicidad y que podrían existir esos reencuentros e incluso estos reencuentros provocar un nuevo inicio, es decir, un reinicio de una relación pasada, como nos indica esta parte de la lectura. Aquí nos marca que es un momento para que confíes, incluso para que confíes en tu intuición, en el caso de que aparezca o reaparezca alguna persona del pasado, que no te guíes por lo que diga tu mente racional, tu mente lógica, porque podría engañarte tu intelecto en esta situación. Que sigas esa corazonada, eso que te dice el corazón, que te dice por acá vas bien o por acá no tanto, que te guíes mucho más con eso y que prestes atención también a sueños, a sincronicidades, a esas sincronicidades que ahora no las ves probables, que vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que me reencuentre con esta persona si dejé de verlo y de golpe cómo podría suceder esto? Bueno, confía en el universo, en el destino, confía incluso en tus propias posibilidades de volver a contactar a esta persona o a estas personas en caso de que sea una familia que se hayan distanciado o se hayan dejado de ver, no necesariamente por un maltrato, sino quizá por una distancia en kilómetros, y entonces nos habla de un reencuentro en general, donde ustedes tienen que dejarse llevar, dejarse guiar por esa vocecita interna, por esa intuición que les va a decir claramente para qué están, digamos, de qué son capaces, hasta dónde llegan y hasta dónde no. Y entonces nos dice que te dejes llevar, quizá que te dejes llevar por la pasión incluso, y nos dice que no tengas temor de atravesar esas puertas, porque quizá en este nuevo inicio o en esta nueva posibilidad que se te presenta, tengas ese temor de atravesar esas puertas y tengas ese temor quizá por una búsqueda de la perfección o quizá por una pretensión demasiado elevada. Quizá cierres la posibilidad vos mismo o vos misma por no querer dar ese paso más allá, por no arriesgar, por no jugártela en este preciso momento cuando se te presenta la oportunidad, o no querer jugártela para provocar ese reencuentro, porque quizás seas vos mismo el que lo provoque o vos misma. Acá nos habla siempre es una carta que habla de triunfos, de éxito, y nos sale en esta ocasión como para que te estimules, como para que creas en vos, como para que confíes en tus condiciones, en tus propias condiciones, en la real posibilidad de que podés alcanzar aquello que deseas, incluso aquellas situaciones del pasado que quedaron atrás. Y si te lo propones, podés llegar a alcanzar a esta situación. También, como nos habla de inicio, podría ser una nueva persona y podrías tener el éxito o alcanzar el éxito con una nueva persona. También nos habla de una nueva situación económica en el caso de que te lo propongas. Así que nos dice que
vas a hacer todo de manera digna, como corresponde, como sabes hacerlo, y dejando las culpas de lado, sobre todo en situaciones del pasado, para que, dejando esas culpas y siguiendo tu intuición, no sabotees tu propio éxito, para que te permita dar ese paso, si se trata de un reencuentro, que te permita dar ese paso para alcanzar a esa persona o a esas personas en caso de que sea una familia. Entonces lo que nos dice, casi continuando con esta relación, como que no busques quizá en este logro, no busques la idealización, no busques la perfección, sino que simplemente busques ser reconocido por lo que sos, porque tenés tu propia reputación, digamos, tenés tu propio buen nombre, y no necesitas mucho más para que te valoren. Vos simplemente presentándote como sos, vas a ser merecedor de la situación, en el caso de que sea con un ex, o con una ex, por supuesto, o con una situación del pasado. Nos dice que no tenés que hacer una cierta preparación, simplemente tenés que guiarte por esta intuición y dar ese paso, permitir que sucedan las cosas. Aquí nos habla es casi un anuncio para que sepas que tenés la posibilidad de hacer crecer estas expectativas, en caso de que las tengas hacia el pasado, o de que tengas la posibilidad de hacer crecer las expectativas en cuanto a un nuevo inicio, de una nueva relación. Y nos habla generalmente de nuevos horizontes, de crecimiento en general, de nuevos aprendizajes incluso, en el caso de que estés tomando el inicio de alguna ocupación en cuanto a estudios, en cuanto a ocupaciones en general, quizá o cursos o perfeccionamientos. Y nos dice que podés hacer crecer tus habilidades, tus conocimientos, que ya de por sí pueden ser muchos, pero que una parte tuya siempre sabe que podés hacerlos crecer aún más. Y todo lo que planificaste hasta este momento comienza a caminar, comienza a marchar de manera constante, lo va a hacer sin demasiados sobresaltos, ¿sí? En el caso de que se trate de un reencuentro, el único sobresalto sería dar ese paso, es decir, arriesgar ese paso inicial, nada más, y después la situación seguiría marchando, pero hay que dar ese primer salto, eso sí, hay que animarse a dar ese salto. Y luego seguiría funcionando. En el caso de nuevas relaciones lo mismo, hay que abrirse y abrir la puerta, digamos, permitir ese ingreso, o uno mismo animarse a dar ese paso, y una vez dado ese primer difícil paso, si el primero es el más difícil, pero después nos dice que marcharía sobre rieles todo tipo de situaciones y relaciones durante este periodo. Siempre insisto que los periodos son relativos, ¿sí? Pueden venir desde un poco más atrás hasta un poco más adelante. El periodo en el tiempo, me refiero, en los meses. No es exactamente en este periodo, sino que puede extenderse un poquito más. Acá nos está diciendo que esta gente, este ex o esta familia, nos ve como que estuviste dando mucho. Vos sos muy dador o muy dadora generalmente, pero como que no estuviste recibiendo nada a cambio, es decir, que como que tuviste, en el caso de que sea la relación con un ex, el ex, digamos, quedó conforme con lo que vos hiciste en favor de la pareja, pero lo que ve es que vos, por no seguir lastimándote, optaste por dejar de contactarte y demás. En el caso de que sea familia, lo mismo, quizá la distancia en kilómetros o quizá la distancia en el tiempo haya hecho de que vos, para no lastimarte, optaras por mantenerte al margen de esa relación. Y entonces nos dice que abandonamos algo simplemente
porque no estaba funcionando para nosotros. Y esto también puede hablarnos no solo de una relación, sino, como les decía, también de un trabajo, o de un proyecto, o incluso de una carrera de estudios, o de un curso. Y bueno, uno siempre que toma esta decisión de terminar, o que uno terminan, o que terminan con uno, entonces uno se termina alejando para resguardarse, ¿verdad? Entonces nos habla de que uno lo hace por un bien mayor, digamos, por cuidarse uno, pero también por el bien mayor de la situación en general, de los que estén en esa situación, si se trata de una familia o de una expareja, o quizá de un ex empleador, o también puede hablarnos de eso, pero como está muy orientado hacia el amor, vamos a hablar de expareja. Y entonces, bueno, nos dice que esa decisión que tomamos es, una vez que se termina todo, dejar ir a la otra persona, dejarla libre, digamos. Pero uno lo hace no porque uno quiera hacerse el fuerte o la fuerte, sino que lo hace por el bien común, digamos, para no salir lastimados ambos. Y cuando algo no funciona, bueno, es como que propones el cambio, y por eso te decía que desde tu intuición va a salir lo que es correcto, porque en el caso de que se vuelva a presentar, de que las puertas se abran nuevamente, ¿sí?, que haya una nueva conexión, nos dice que esta decisión podría reverse, podría reevaluarse en pos de, quizá, como te decía, que vos lo hacías por el bien común, quizá lo conveniente en este nuevo periodo sea un reencuentro. Y bueno, vas a dejar abierta esa posibilidad también. Como siempre te vengo diciendo desde el inicio de la lectura, el primer paso es el más crítico, porque es el que uno tiene que dar un salto. Después, como te anunciaba, tendría que funcionar de un modo correcto. Pero el primer paso es bastante difícil de dar. Entonces, bueno, nos dice que nos están viendo como que nos alejamos al final de esa situación, pero no por malos, ni por hacer mal las cosas, ni por no querer darle al otro, sino que simplemente lo hacemos como una autoprotección y también como para el bien común. Entonces el regreso sería del mismo modo, pensando en el bien común y tratando de solucionar las cosas, no de empeorarlas. Digamos, esa es la visión que tiene tanto tu familia como tu ex en cuanto a tu comportamiento personal. Es decir, que te ven como que obraste de buena manera, de buena fe, independientemente de que la situación ya haya finalizado, al menos finalizado momentáneamente, porque no nos habla de un final concluyente, sino que nos habla de la posibilidad de un reinicio, de un reencuentro, o de un inicio con una nueva pareja, también. Aquí nos da la posibilidad de un nuevo disfrute, de disfrutar nuevamente, de disfrutar algunas cosas que creíamos olvidadas incluso. Y bueno, nos habla que es un tiempo de goce, de tener menos preocupaciones. Por eso te decía que no pienses tanto, que no utilices tanto tu razón, porque tu razón te va a decir que no es tiempo de disfrutar nada, que tenés que someterte a situaciones. Siempre la razón y el intelecto nos llevan por ese camino. En cambio, la intuición a veces nos dice, no, sí, ¿por qué no? Si yo me lo merezco. Entonces nos habla de eso, nos habla de llevar menos preocupaciones, de quizá relajarte un poco, regalarte algo en lo personal, y eso que te vas a regalar, te vas a dar cuenta vos mismo o vos misma, que es porque te lo venís mereciendo. Vos venís haciendo, digamos, algún tipo de cambio personal, que es lo que te provoca este nuevo inicio, y ese cambio es el que te indica que ya es momento de, no te digo de hablar de abundancia, de gastar de más, de derrochar, pero sí de darte algún tipo de autorregalo, autopresente. Y no tiene que haber una fecha en particular, porque digamos, bueno, vos me dirás, bueno, mi cumpleaños ya pasó, es como que ya la pasé. Bueno, quizá nos hable en algunos casos, en muy pocos casos que todavía no han cumplido, bueno, quizá te esté hablando de esa fecha.
Pero en otros que ya cumplieron años, quizá nos está hablando de simplemente gratificarte un poco y aprovechar este nuevo inicio, este buen viento, digamos, que sopla a favor, sobre aquellas cosas que te has ganado, porque sos muy trabajador y muy trabajadora, y no necesariamente trabajador por salario, sino que también lo haces en pos de una familia, en pos de tu hogar, de tus ocupaciones. No sos una persona ociosa. Y entonces nos habla de que has llegado a algunos logros que, en cuanto a merecimiento me refiero, que te permite no necesariamente tener una cuenta bancaria abultada, pero te permite, digamos, la necesidad o la posibilidad de poder darte algún gusto. Y no necesariamente, insisto, tiene que ser algo de dinero, incluso podría ser darte un respiro en cuanto a tus ocupaciones, como para poder reabordar o reevaluar alguna situación que te tiene preocupado o preocupada, y darte ese espacio en tiempo. No necesariamente, insisto, no tiene que ser dinero, quizá te das un espacio en tiempo como para hacerte un lugar tanto a conseguir una nueva pareja como algún tipo de reencuentro, como nos indica esta parte de la lectura. Así que puede deberse también a eso, no necesariamente nos está hablando de términos económicos, pero sí una gratificación. Quizá si todavía estás por cumplir años y este video lo ves antes de tu cumpleaños, quizá nos está hablando de una celebración familiar en la cual no tiene que haber necesariamente grandes lujos, sino simplemente la reunión de toda la familia y pasar ese grato momento que para vos sería reparador. Aquí nos está hablando de... Siempre el 2 de espadas nos habla de una decisión, pero en este caso nos habla de algo ligado a esta situación. Y nos puede estar hablando de familia o ex, como te venía diciendo, o incluso socio, si estamos hablando de dinero, socio comercial también puede ser, o alguna sociedad en lo comercial. Pero bueno, vamos a hablarlo en cuanto al amor, en cuanto a ex, en cuanto a familia. Y nos está hablando que esa pareja, ese familiar, ese amigo incluso, o ese socio comercial, como te decía, que puede llevarte a un dilema, puede llevarte a una indefinición de no saber cómo enfrentar una situación determinada. Y entonces nos dice nuevamente que te fijes que la solución la vas a encontrar dentro tuyo, siguiendo a esta intuición que te venía diciendo esta parte de la lectura. Porque quizá encuentre dos posturas diferentes, quizá nos esté hablando de estas dos posturas, ¿sí? entre la actitud que debiste tomar con un ex y la actitud que tomó el ex o la ex, y quizás tengas que debatirte entre esas dos posturas, y quizá esas posturas en este momento estén un poco difíciles de conciliar entre sí. Entonces lo que te está hablando es que si tratás de conciliarlas, porque bueno, estás planificando un reencuentro o se presenta la posibilidad de ese reencuentro, entonces nos dice que vas a ser vos mismo o vos misma la mediadora de esta situación. Y que como tu actitud generalmente es virtuosa, y acá se ve que lo es, tenés que evitar que ambas partes o alguna de las partes quede mal parado o mal parada. Y entonces nos habla de que vas a tener que mediar en esta situación, por más que te involucre a vos mismo o a vos misma, que no es una situación fácil, por supuesto, no estamos hablando de una situación sencilla, por eso nos hablaba del primer paso, que siempre es muy difícil de efectuar. Y te decía entonces que tenés que mediar entre esta situación que quizá te quedó maltrecha, te quedó trunca. Entonces vas a tener que tener en cuenta que esa mediación no va a ser fácil, pero que vas a terminar pudiendo, en realidad te recomienda
que lo hagas, que acompañes a esa situación, pero nos dice además que si lo haces, si das este primer paso, vas a terminar pudiendo resolver, me refiero a esa situación. Así que es un desafío que tendrías por delante, y nos habla de, con posterioridad a este festejo o este gusto que te des. Es como que esto sería una preparación previa para ese desafío que te espera por delante, que no es más que el desafío de mediar en esta situación que te quedó hacia el pasado, que te quedó sin resolver, y que quizás seas vos mismo o vos misma la que tengas que dar el paso inicial para resolverla. Y si nos está hablando de que estás solo o sola de una nueva situación, nos habla de que vas a tener que, luego de esta suerte de disfrute o de relajarte un poco, vas a tener que prepararte. Creo que es la preparación previa al disfrute, ¿verdad? Es como que uno se relaja un poco como para poder estar no tan racional, no tan duro en cuanto a los argumentos racionales, sino más flexible. Nos habla de una flexibilidad como para poder abrir las puertas o abordar la posibilidad de un nuevo encuentro con una nueva persona. Si nos habla de un encuentro, de un reencuentro con una persona del pasado, también nos permite esta flexibilidad, que entre las dos cartas nos habla de eso, de una flexibilidad personal tuya, como para poder resolver la situación por medio de tu propia mediación de un modo favorable y de un modo conveniente, incluso para ambas partes, porque no necesariamente te incluye a vos solo o sola. Aquí, como cierre, se conecta con el inicio, incluso nos habla del mismo elemento, nos está hablando de este reinicio nuevamente, es decir que el periodo este es de encuentros, reencuentros, ya sea con gente nueva, con gente del pasado. Nos habla de encuentros y reencuentros, gente nueva y gente del pasado. La conexión entre el inicio y el fin de la lectura es casi obvia, se ve, es el mismo elemento tomado del mismo modo incluso. Así que, como les decía, también en este caso podría hablarnos también de una actividad laboral perfectamente, porque siempre habla de recursos. El oro, el símbolo oro, también nos habla de recursos. Y también puede hablarnos de, como les decía acá, de una carrera, incluso están en línea, ¿sí? De una carrera, de una profesión, del ámbito de los estudios, o también de un crecimiento material en general, de algún proyecto, podría ser, de algún proyecto, de algún crecimiento de algún proyecto en pos de una búsqueda material. Entonces, bueno, como estamos hablando del amor, vamos a hablar de este nuevo inicio como una nueva relación amorosa, ¿verdad? Y esta nueva relación amorosa les va a requerir una cierta flexibilidad, como les decía, y una cierta apertura de conciencia que no esté tan basada en lo intelectual, que no esté tan rígida en cuanto a lo intelectual, por eso les decía la flexibilidad. Y esas nuevas aperturas es lo que les va a permitir abrir las puertas para otra persona, para la conexión con otra persona o para la reconexión con una persona que ya conozcan desde el pasado. Y darles lugar al placer sensual, porque nos habla de una relajación y nos habla de una relajación con el mismo elemento. Entonces darle lugar a ese placer sensual, teniendo también en cuenta que una cierta relajación y no tanta presión y tanta exigencia, incluso exigencia horaria, nos permite una disposición para obtener ese nuevo placer, para que esa flexibilidad por medio de esa relajación nos permita abrir nuestra puerta y abrir nuestro corazón para tener un periodo placentero, y que también ese periodo placentero redundaría en favor incluso de tu propia salud corporal, no solo psicológica, de tu propia salud corporal, porque esa relajación y esa entrega que vos sos de dar, si lográs atravesar ese primer paso,
nos permitiría un disfrute, un goce, como te decía esta parte de la lectura, que redundaría incluso en favor de tu propia salud. Así que nos dice que venís trabajando ya en esto, venís persiguiendo quizá un sueño, quizá este inicio nos hable de un sueño, de perseguir este sueño. Así que no solo te invita a seguir soñando, ¿sí?, porque la lectura continúa en ese sentido, sino que busques implementar ese sueño en la vida real a través de la acción. Y si lo lográs mediante este primer paso, que es el más difícil, si lo lográs, te augura llegar al éxito. Así que bueno, a poner en marcha todos esos sueños, todos esos planes. Si el plan es reencontrarte con alguna persona o con algunas personas, con amigos, familiares y demás, o si tu sueño también podría ser una capacitación o un inicio de un nuevo proyecto también en lo comercial. Sea cual sea tu sueño, nos está hablando que ese sueño que venís persiguiendo no solamente lo tenés que dejar en la imaginación, sino que animarse a dar ese primer paso para lograr ese éxito tan deseado. Acordate de que también tenés que darte un tiempo para relajar un poco, para que te va a permitir eso flexibilizar tu decisión, y de ahí te va a conducir a este nuevo inicio tan esperado por vos para tu vida. Así que bueno, querido Leo, la lectura es muy auspiciosa. Me alegra mucho de que así sea. Si querés hacer algún tipo de consulta personalizada, los costos los vas a encontrar debajo de esta lectura, haciendo clic simplemente. Si querés escribirme, mi correo es ninotarot@gmail.com. Sin más, los voy a despedir hasta el mes próximo, deseándoles lo mejor, que sé que así va a ser, y enviándoles un saludo a todos. Les mando muchos cariños y abrazos a todos. Chao.